Durante el virreinato, los tlaxcaltecas fundaron al menos 50 pueblos y barrios a lo largo y ancho de la Nueva España. Estos pueblos solían llamarse Nueva Tlaxcala, Tlaxcalilla o Analco, y se esforzaron por mantener su identidad a pesar de las enormes distancias respecto de la antigua Tlaxcala y del paso del tiempo. ¿Mantuvieron alguna relación con la antigua Tlaxcala? ¿Qué relación tenían con los demás nativos y con los españoles? Bueno, estas son las preguntas que hoy analizaremos. Soy Iván Corona y estás en el canal de Tlaxcala, la Conquistadora. Aquí cabe aclarar que cada nueva Tlaxcala tenía circunstancias muy diferentes. Hubo pueblos muy importantes y con un poder consolidado, como el caso de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, pero también hubo casos en los que estos poblados no prosperaron o tenían un poder limitado, por lo que en realidad sería necesario hacer un video para cada pueblo, así que este solo es un panorama general de las nuevas Tlaxcala y de sus habitantes, a los que a mí me gusta llamar neotlaxcaltecas. Así que, sin más, empecemos. El estatus de las nuevas Tlaxcala. Las nuevas Tlaxcala eran una extensión de la propia Tlaxcala. Eran enclaves de territorio tlaxcalteca en el norte novohispano, con todos los derechos y privilegios que ello suponía, y solo estaban sujetas al rey de España y al virrey, no a ninguna otra autoridad española. En 1740, el alcalde de la villa de Saltillo dijo sobre sus vecinos del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala: sus naturales no acostumbran salir a ningún servicio personal, por no tener incumbencia con ellos los jueces de esta villa, mediante a que solo reconocen a su excelencia el excelentísimo señor virrey de estos reinos. Como vemos, los neotlaxcaltecas se esforzaron por mantener su autonomía y, cuando ésta era ignorada por las autoridades locales, acudían al virrey para que fuera respetado. Aún así, una y otra vez, las villas de españoles contiguas a sus pueblos insistían en que debían prestar servicios personales y sujetarse a ellos como el resto de nativos. También tuvieron problemas de linderos o por el uso de los recursos naturales. Por ejemplo, en 1732, los neotlaxcaltecas de San Esteban acudieron al rey para pedir que no se les fueran requeridos para el ejercicio de sabaneros y cargadores que se encargaban de llevar los suministros y víveres a los presidios de las fronteras. El rey denegó la petición, pero sí reafirmó la obligación de los contratadores de pagar un salario justo a los tlaxcaltecas y darles un trato digno. Ahora, en Tlaxcala no era tan difícil responder solo a la autoridad del virrey o del rey, y acudir a él cuando surgían conflictos con los españoles por la cercanía con la Ciudad de México. Pero la lejanía de las nuevas Tlaxcala hacía que las comunicaciones, los litigios, las solicitudes y demás trámites burocráticos fueran muy difíciles y muy tardados, lo que hacía que se alargaran por décadas. Sucedía a veces que las villas de españoles acudían a la Real Audiencia más cercana a iniciar un litigio contra los tlaxcaltecas, pero estos, como solo reconocían al virrey, acudían con él a la Ciudad de México. Entonces, la audiencia a la que acudían los españoles fallaba a su favor, mientras que el virrey daba razón a los tlaxcaltecas, lo que provocaba un montón de problemas legales interminables. La relación de las nuevas Tlaxcala con la antigua Tlaxcala. Las relaciones políticas entre la vieja Tlaxcala y las nuevas Tlaxcala eran intensas. Prueba de ello es que copias de las cédulas reales y demás documentos relevantes sobre privilegios o concesiones a Tlaxcala eran enviadas a los cabildos neotlaxcaltecas para que también pudieran reclamarlos, aunque con mayor o menor éxito según el caso. Por ejemplo, se encuentra en los archivos municipales de Saltillo, anteriormente San Esteban de la Nueva Tlaxcala, una copia de una cédula de 1703 dirigida originalmente al cabildo de la ciudad de Tlaxcala, que dice en parte: siendo el tributo en los naturales de ese reino signo y pensión de conquistados, ¿qué razón habría para que lo paguen los conquistadores? Concediéndose por ley real a todos los conquistadores de la Nueva España, sus hijos y descendientes, notoria nobleza y hidalguía, siendo los naturales de vuestra república, hijos y descendientes no solo de los que voluntariamente sujetaron esa provincia a mi real corona, sino que me conquistaron y ganaron esos reinos, debiendo ser exentos de pechos y tributos.
También hay registro de que en 1782, don Sebastián Hernández, don Esteban de Cáceres y don Domingo de Ramos, alcalde, regidor y escribano de San Esteban de la Nueva Tlaxcala respectivamente, viajaron a Tlaxcala a obtener copias de los privilegios de la provincia. Los neotlaxcaltecas sentían una fuerte conexión con su madre patria y se presentaban a sí mismos como caciques tlaxcaltecas. Por ejemplo, dos caciques de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se presentaban así: don Juan de Dios, Felipe de Uribe y don Asensio Hilario Martínez, caciques principales de la cabecera ilustre de Tizatlán, una de las 4 que componen esta insigne república, originarios de ella y descendientes de los pacificadores y conquistadores de esta Nueva España. Como vemos, se presentaban no solo como tlaxcaltecas, sino que además mantenían filiación con la cabecera de la que fueron originarios los fundadores de San Esteban y reclamaban los títulos correspondientes. Estos dos caciques habían viajado a Ciudad de México para presentarse ante el virrey por asuntos que tenían que ver con su pueblo, y le informaban que deseaban viajar a su madre patria, la vieja Tlaxcala. Acordamos venir a reconocer nuestro primer país y origen y adorar a la soberana imagen de Nuestra Señora, la siempre Virgen María de Ocotlán. Las colonias del norte también acudían al cabildo de la vieja Tlaxcala en búsqueda de apoyo en litigios para defenderse de injusticias por parte de las autoridades españolas. Por ejemplo, el pueblo de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala envió a don Marcos Laucano Suárez, vecino de este pueblo y persona que ha gobernado, con una carta en mano al cabildo de la nobilísima ciudad de Tlaxcala para obtener su apoyo y respaldo, pues se quejaban de que no les eran respetados sus derechos como miembros de la nación tlaxcalteca, como ellas la llamaban, y que además eran objeto de desprecios del gobernador de Nuevo León, y señalaban que, y bueno, aquí te pongo la cita porque tiene una grafía bastante peculiar, pero sí se le entiende. Al respecto de esto, un investigador señala: el documento permite conocer la existencia de una red de comunicación y apoyo político, en este caso, entre San Esteban y San Miguel de Aguayo, y de estas comunidades con la provincia de Tlaxcala, la cual funcionó precisamente cuando se corrió el riesgo de que las resoluciones a sus conflictos atentaran contra sus lazos de filiación étnico-política y consecuentemente contra su identidad. Andrea Martínez Barax, otra investigadora, recoge en su libro Un gobierno de indios, Tlaxcala 1519-1750, otra muestra de la filiación de los neotlaxcaltecas con la vieja Tlaxcala, en la que incluso los neotlaxcaltecas reclamaban su derecho a inmiscuirse en los asuntos políticos de la madre Tlaxcala. Señala un caso de 1718 de un cacique y capitán militar neotlaxcalteca que pidió al virrey intercediera por él ante el cabildo de la ciudad de Tlaxcala para que una vez llegado a Tlaxcala le atiendan y le tengan presente en las elecciones anuales para los cargos de la república. Es decir, buscaba hacer carrera política en Tlaxcala, reclamando su posición como cacique y principal de la ciudad de Tlaxcala, a pesar de no haber nacido allí, sino en una de las nuevas Tlaxcala. Así podemos observar una fuerte cohesión tlaxcalteca y una consolidada, pues aunque las nuevas Tlaxcala no estaban sujetas política y administrativamente a la antigua Tlaxcala, sí que había fuertes relaciones políticas y de apoyo mutuo en los múltiples casos en que las villas españolas no respetaban su posición de conquistadores e hidalgos. Neotlaxcaltecas y los españoles y nativos. Ya mencionamos al principio que un típico pueblo novohispano estaba compuesto de una villa de españoles, un pueblo tlaxcalteca y uno o varios barrios de nativos. Como puedes imaginarte, estos pueblos eran muy diversos y allí convivían varios idiomas, costumbres y culturas. La jerarquía de estos poblados era muy clara. En la cima estaba la villa de españoles, seguida por el pueblo tlaxcalteca, y al final estaban los nativos. Los tlaxcaltecas se consideraban conquistadores, por tanto, desde su punto de vista, eran superiores a los demás pueblos nativos. Este punto de vista elitista los llevó a hacerse del control político de los barrios de nativos a costa de la autonomía de estos. Por ejemplo, en 1711, el español Pedro Álvarez de Ron, capitán protector de Colotlán, reconoció que todos los demás naturales de estas fronteras deben reconocer a los gobernadores de dichos tlaxcaltecos y estar sujetos a sus órdenes.
Los neotlaxcaltecas aprovecharon el reconocimiento español de su posición predominante para ampliar su territorio y recursos a costa de las tierras de otros nativos. Por ejemplo, está el caso de los huachichiles de San Esteban, cuyas tierras pasaron a ser tlaxcaltecas, dejando el siguiente registro: las dichas tierras nos competen, es decir, a los tlaxcaltecas, como herencia de nuestros ascendientes. Este caso particular habla del pragmatismo tlaxcalteca. Se consideraban superiores a los huachichiles, pero al mismo tiempo los reconocían como sus ascendientes, aludiendo claramente al mito de Chicomostoc y a que los tlaxcaltecas en el pasado habían sido una tribu de teochichimecas que habían salido de esa región, de tal modo que los neotlaxcaltecas no estaban sino reclamando de vuelta las tierras que habían sido suyas antes de su peregrinaje a la actual Tlaxcala, y ahora, o en ese momento, simplemente estaban haciendo un viaje de vuelta a su lugar de origen. Parece ser que esta anexión de sus tierras, de los huachichiles, favoreciera a los propios huachichiles, pues este cambio de paradigma hacía que ellos también fueran considerados tlaxcaltecas, y eso les hacía extensivos a ellos los privilegios correspondientes. Algo similar ocurrió en la Asunción Tlaxcalilla, donde el gobernador tlaxcalteca también reclamaba la representación de los chichimecas y se presentaba como Josefe de Celi por el común y naturales, así chichimecos como tlaxcaltecos del pueblo de Tlaxcalilla. De tal modo que los tlaxcaltecas asumían la representación política de los demás barrios indígenas. Otro caso de absorción tlaxcalteca de otras minorías es el caso de Parras. Allí, los tlaxcaltecas aceptaban e integraban en su comunidad usos y costumbres, tanto a nativos e incluso a españoles. Esto debido al gran poder político que adquirió el cabildo tlaxcalteca de dicha población y los beneficios que ello conllevaba. Al respecto, Fray Agustín de Morfi escribió: es el caso que ni ellos se han conservado limpios, es decir, los tlaxcaltecas, ni excluyen a persona alguna del derecho de incorporación a su pueblo, y ni los españoles se avergüenzan de componer con ellos una república y vivir subordinados a sus jueces. El aliciente para que hasta los españoles buscaran la ciudadanía tlaxcalteca, por así decirlo, lo señala el mismo Fray Agustín de Morfi. No pagando tributo por el privilegio de tlaxcaltecas, pierde el rey la pensión de muchos tributarios naturales del pueblo. Sin embargo, en otras poblaciones, los nativos no veían con buenos ojos la supremacía política de los tlaxcaltecas. Por ejemplo, en Venado, el barrio de los Negritos se quejó en 1679 porque los tlaxcaltecos se han apoderado absolutamente del gobierno político de nuestro pueblo, habiéndose hecho dueños del pueblo, tierras, aguas, pastos y montes, y también de los propios del común del pueblo, sus cofradías, ganados y bienes. Esto demuestra sin lugar a dudas que hubo grupos de tlaxcaltecas que aprovecharon la inexperiencia política de los grupos de nativos para sacar ventaja de sus tierras y recursos, incluso pasando por encima de los derechos de estos. Hubo casos incluso en que los indígenas abandonaban sus tierras debido a los malos tratos por parte de tlaxcaltecas y volvían a su vida nómada. Esto también era aprovechado por los tlaxcaltecas para reclamar como propias las tierras abandonadas. Este sería el caso de San Miguel de Aguayo, donde los indios alazapas abandonaron el pueblo, si bien después regresaron por su propia cuenta y parece que recuperaron sus antiguas tierras. Incluso tenemos que mencionar la participación tlaxcalteca en la esclavización de nativos, pues ante la falta de mano de obra, los españoles de vez en vez capturaban a nativos que se negaban a someterse o que habían atacado a algún pueblo novohispano y los esclavizaban. Pues bien, en 1666, el Cabildo Español de Saltillo pidió a los tlaxcaltecas de San Esteban que salieran en persecución de los indios bárbaros que atacaban sus haciendas y ranchos. Así lo hizo la milicia tlaxcalteca, pero además de cumplir con su misión, volvió con un botín de 40 prisioneros, entre los que había mujeres y niños. Prácticas como estas eran habituales y los esclavos capturados eran conservados por los tlaxcaltecas o bien eran vendidos a los españoles. El poder político de las nuevas Tlaxcala y de aquellas personas que se identificaban como tlaxcaltecas duró hacia el final del virreinato. Muchos caciques de otras ciudades y pueblos incluso pagaban para que se les expidieran
información y legitimidad de sangre, documentos expedidos por el Congreso de Caciques Originarios de la ciudad de Tlaxcala. Todavía para 1803, 6 principales de Orizaba obtuvieron probanzas que demostraban que eran legítimos caciques hijosdalgos de la nobilísima ciudad de Tlaxcala. En resumen, los tlaxcaltecas fundaron más de 50 pueblos y barrios a lo largo y ancho de la Nueva España, los cuales sirvieron como bastión del poder novohispano para defender las fronteras de las tribus chichimecas. Los tlaxcaltecas recibieron un estatus especial y acumularon un significante poder político y se hicieron del control de la representación política de los barrios de nativos chichimecas, en muchos casos apoderándose también de sus tierras y recursos. Algunos nativos estuvieron de acuerdo en anexarse a los tlaxcaltecas debido a los privilegios a los que tendrían acceso, mientras que otros no. Incluso algunos españoles se adherían a los pueblos tlaxcaltecas y buscaban su reconocimiento como tales, debido a las ventajas tributarias. Por otro lado, los neotlaxcaltecas mantuvieron una fuerte conexión política con la antigua Tlaxcala, creando lazos de filiación y apoyo mutuo en contra de los intentos de los españoles de minar su poder y privilegios. Solían visitar Tlaxcala cada que tenían la oportunidad e incluso se integraban a la élite política local a pesar de haber nacido fuera de Tlaxcala. Pues bien, dime qué te ha parecido este video. ¿Conocías el verdadero alcance del poder político de los tlaxcaltecas durante el virreinato? Déjame tus comentarios. Soy Iván Corona y estás en Tlaxcala, la Conquistadora.